Y comenzaremos. Extraña lógica es esa, que los grandes monumentos de la antigüedad fueron producidos bajo el látigo de un déspota inhumano. Esas pirámides que se construyeron. Realmente parecería más prudente atenerse a los rigurosos cánones de la crítica establecidos por Lewis y Gross. Esos cánones son una serie de principios metodológicos utilizados en la crítica histórica y literaria, y especialmente aplicados al estudio de textos antiguos y figuras históricas. Estos cánones buscaban establecer criterios racionales y científicos para determinar la autenticidad de los documentos y la veracidad de los hechos históricos. Extraña lógica. Realmente parecería más prudente tenerse a los rigurosos cánones de la crítica establecidos por Lewis y Gross. Lewis nació en 1803. Su nombre era George Cornwell, político, estadista, erudito británico. Es conocido por mantener la neutralidad en 1862. La neutralidad cuando el gabinete británico debatió la intervención en la guerra de secesión de Estados Unidos, la guerra civil. Los británicos querían aprovechar el momento, divide y vencerás. Las últimas obras de Lewis fueron el estudio de la astronomía de los antiguos, en el que aplicó un análisis escéptico a la egiptología de Christian Josías von Bonsen. Hubo un análisis escéptico de esa gran obra de ese gran egiptólogo Christian Josías von Bonsen, autor de una investigación sobre la credibilidad de la historia romana temprana. Una investigación sobre la credibilidad de la historia romana temprana. En esta obra analizó críticamente las fuentes antiguas de la historia romana, aplicando métodos rigurosos para separar hechos históricos de mitos o leyendas. Este fue Lewis. Los cánones también fue Grotes. Este nació en 1794, George, historiador de la antigua Grecia, y a la vez banquero y político radical inglés. Se le conoce principalmente por su Historia de Grecia, una voluminosa obra en 12 tomos. Aplicó un enfoque escéptico y racionalista en su análisis de la historia griega, especialmente en su tratamiento de los mitos y tradiciones orales. Realmente parecería más prudente tenerse a los rigurosos cánones de la crítica establecidos por Lewis y Gross y confesar honestamente de una vez por todas que realmente sabemos muy poco sobre estas antiguas naciones, Egipto, India, Siria, y que salvo en lo que respecta a las especulaciones puramente hipotéticas, a menos que estudiemos en la misma dirección que lo hicieron los antiguos sacerdotes, tendremos tan pocas posibilidades en el futuro. Salvo en lo que respecta a las especulaciones en este caso, y confesar honestamente una vez por todas que realmente sabemos muy poco sobre estas antiguas naciones, y que salvo lo que respecta a las especulaciones, están especulando, hacer suposiciones o reflexiones o hipótesis sobre algo basándose en conocimientos incompletos o teóricos sin tener una base real o experiencia directa. Son las especulaciones. Salvo lo que respecta a esas especulaciones puramente hipotéticas, suposiciones de algo posible o imposible, para sacar de ello una conclusión o una conjetura, una posibilidad de esas hipótesis. Salvo con respecto a las especulaciones puramente hipotéticas, a menos que estudiemos en la misma dirección que lo hicieron los antiguos sacerdotes, tendremos tan pocas posibilidades en el futuro si no lo hacemos. Extraña lógica esa. Realmente parecería más prudente tenerse a los rigurosos cánones de la crítica establecidos por Lewis y Grotes y confesar honestamente de una vez por todas que realmente que sabemos muy poco sobre esas antiguas naciones, India, Egipto, Asiria, salvo en lo que respecta a especulaciones puramente hipotéticas, a menos que estudiemos en la misma dirección, estudiar en la misma dirección que lo hicieron los antiguos sacerdotes, tendremos tan pocas posibilidades en el futuro. Solo sabemos lo que ellos permitían saber a los no iniciados, pero lo poco que aprendemos de ellos por deducción debería ser suficiente para asegurarnos que incluso en el siglo XIX, con todas nuestras pretensiones de supremacía en las artes y las ciencias, somos totalmente incapaces, no digamos de construir nada parecido a los monumentos de Egipto, Indostán o Asiria, sino incluso de redescubrir la más mínima de las antiguas artes perdidas. Solo sabemos lo que ellos permitían saber a los no iniciados. No estaban iniciados, los iniciados. Es todo aquel que ha sido admitido en los misterios y se le han revelado los secretos de la masonería o el ocultismo. En la antigüedad eran los que habían sido iniciados en el arcano, conocimiento enseñado por los hierofantes de los misterios. Y en nuestro tiempo
aquellos que han sido iniciados por los adeptos de la sabiduría mística en la ciencia misteriosa, como pasó con Helena, que a pesar del transcurso de los siglos cuenta todavía con algunos verdaderos partidarios en la tierra, la sabiduría misteriosa. Solo sabemos lo que ellos permitían saber, esos sacerdotes egipcios, solo sabemos lo que ellos permitían saber a los no iniciados. Pero lo poco que aprendemos de ellos por deducción, sacar una conclusión de algo por deducción, debería ser suficiente para asegurarnos de que incluso en el siglo XIX, con todas nuestras pretensiones de supremacía en las artes y en las ciencias, somos totalmente incapaces, no digamos de construir nada parecido a los monumentos de Egipto, pirámides, esfinges, obeliscos, Karnak, Tebas. Somos totalmente incapaces, no digamos de construir nada parecido a los monumentos de Egipto, el Indostán o Asiria, sino incluso de redescubrir la más mínima de las antiguas artes perdidas y la más mínima de esas artes perdidas. Solo sabemos lo que ellos permitían saber a los no iniciados. Lo poco que aprendemos de ellos por deducción debería ser suficiente para asegurarnos que incluso en el siglo XIX, 1800, con todas nuestras pretensiones de supremacía de las artes y las ciencias, como son esos ingleses o esos gringos, ¿no? Que creen los más inteligentes de todo y no son capaces de hacer ni una pirámide. Con todas nuestras pretensiones de supremacía en las artes y las ciencias, somos totalmente incapaces, no digamos de construir nada parecido a los monumentos del Egipto, pirámides, el laberinto, la esfinge, los obeliscos, etc. O del Indostán, sus grandes cuevas, los hipogios, templos preciosos cortados en la roca viva, como también lo hacían los etíopes constructores. O Asiria, ese gran imperio que hubo en Asiria Sur. Somos totalmente incapaces, no digamos de construir nada parecido a los monumentos de Egipto, Indostán o Asiria, sino incluso de redescubrir la más mínima de las antiguas artes perdidas. Además, Sir Warner Wilkinson expresa con contundencia esta visión de los tesoros exhumados de la antigüedad al añadir lo siguiente, que no puede rastrear ningún modo de vida primitivo, ni costumbres bárbaras, sino una especie de civilización estacionaria desde los periodos más remotos. Es la civilización estacionaria. Además, Sir Warner Wilkinson, este caballero nació en 1797, fue un viajero, escritor, antropólogo, arqueólogo, explorador, pionero inglés de la egiptología del siglo XIX. Es citado a menudo como el padre de la egiptología británica. Su principal obra fue Modales y Costumbres de los Antiguos Egipcios, publicado en 1837, ya que introdujo al público victoriano el antiguo Egipto de una manera accesible y le valió el título de caballero, le dieron el Sir, considerado el mejor trabajo general de la cultura e historia egipcia antigua. Esa obra de los modales y costumbres de los antiguos egipcios, considerada el mejor trabajo general de la cultura e historia egipcia antigua. Este fue el Sir Garner Wilkinson, el egiptólogo. Además, Sir Garner Wilkinson expresa con contundencia esta visión de los tesoros exhumados de la antigüedad. Dice él, no pude rastrear ningún modo de vida primitivo, nada de cavernícolas, ni costumbres bárbaras, sino una especie de civilización estacionaria de los periodos más remotos. Es la verdad que nos ha ocultado siempre una civilización divina que comenzó todo, enseñó las artes, las letras, la matemática, la agricultura a la humanidad. No fueron esos cavernícolas que empezaron en cuevas así cazando mamú. Eso totalmente es una visión errónea de la humanidad. Siempre hubo una civilización superior que dio la luz a la tierra y después esa luz, ese fuego se fue transmitiendo uno a otro país o imperio. Es lo que añade Sir Wilkinson, no pude rastrear ningún modo de vida primitivo, nada ni costumbres bárbaras, como nos ha hecho creernos los cavernícolas, los conquistadores del fuego, son tonterías. No pude rastrear ningún modo de vida primitivo, ni costumbres bárbaras, sino una especie de civilización estacionaria. Esa civilización estacionaria, que puede ser, se mantiene en el mismo lugar, en estado o situación, esa civilización estacionaria, siempre está en el mismo lugar, no cambia, es inmutable, es atemporal, es ubicua, que se mantiene en el mismo lugar, estado o situación. Esa civilización puede ser el Chambala, el Agartha, el reino del Preste Juan, donde están los dioses viviendo aquí en la Tierra, un plano astral, ahí como el triángulo de la Bermuda, que no entran aviones, ni barcos, ni nada. No puede rastrear ningún modo de vida primitivo, ni costumbre bárbara, sino una especie de civilización estacionaria de los periodos más remotos. Hasta aquí
La arqueología discrepa de la geología, que afirma que en cuanto más se remonta en el tiempo los restos humanos, más bárbaros ellos los encuentran. Eso es la geología. Hasta aquí, hasta ahora, la arqueología discrepa de la geología. Esta que afirma la geología que en cuanto más se remontan en el tiempo los restos humanos, más bárbaros ellos los encuentran. Eso es falso. Hasta aquí la arqueología, por eso discrepa la arqueología, la ciencia que estudia las sociedades humanas en el pasado, a través del análisis e interpretación de sus restos materiales y vestigios. Es la verdad, arqueología discrepa de la geología, la ciencia que estudia la composición, estructura, dinámica e historia de la Tierra, incluyendo su origen, la formación del globo y la evolución de sus materiales y los procesos que la afectan, la geología. Hasta aquí, la arqueología discrepa de la geología, que afirma que cuanto más se remontan en el tiempo los restos humanos, más bárbaros ellos los encuentran. Es dudoso que la geología haya agotado ya el campo de investigación que le ofrecen las cuevas, y las opiniones de los geólogos basadas en la experiencia actual pueden modificarse radicalmente cuando ellos descubran los restos de los ancestros de las personas a que ahora denominan habitantes de las cuevas, los cavernícolas. Es dudoso que la geología haya agotado ya el campo de investigación que le ofrecen las cuevas. Artufas, le dicen las cuevas, cuevas de iniciación, esas artufas, nombre genérico que en América del Sur y en las islas se le da a los templos del nahualismo o el culto de las serpientes. Estos templos son unas cuevas o subterráneos solo accesibles a los iniciados. Los misterios que nos va develando esas cuevas de América del Sur y del Caribe. Son cuevas de iniciación, las artufas, donde vivían las nagas, las serpientes. Nombre genérico que en América del Sur y las islas se da a los templos del nahualismo o el culto de las serpientes. Estos templos son unas cuevas o subterráneos solo accesibles a los iniciados. Es dudoso que la geología haya agotado ya el campo de investigación que ofrecen las cuevas, y las opiniones de los geólogos basadas en la experiencia actual pueden modificarse radicalmente cuando estos geólogos descubran los restos de los ancestros, los antepasados de las personas a las que ahora denominan habitantes de las cuevas. Se llama cambiar su opinión radical. Estos geólogos, cuando descubran ellos los restos de esos ancestros de Atlante, de los lemures, cuando pueden modificarse radicalmente cuando ellos descubran los restos de los ancestros de las personas a las que ahora denominan habitantes de las cuevas, esos antepasados, ancestros, los cavernícolas. Qué mejor ilustración de la teoría de los ciclos que el siguiente hecho. Casi 700 años antes de Cristo, en las escuelas de Tales, de Mileto y Pitágoras, se enseñaba la doctrina del verdadero movimiento de la Tierra, su forma y todo su sistema heliocéntrico. Y en el año 317 d.C. encontramos a Lactancio, el preceptor de Crispo César, hijo de Constantino el Grande, enseñando a su pupilo que la Tierra era plano rodeado por el cielo, era plano rodeado por el cielo, compuesto de fuego y agua, y advirtiéndolo a él contra la doctrina herética de la fórmula globular de la Tierra. ¿Qué mejor ilustración que la teoría de los ciclos? Vamos a la teoría de los ciclos. ¿Qué mejor ilustración que la teoría de los ciclos que el siguiente hecho? Casi 700 años antes de Cristo, en las escuelas de Tales, de Mileto y Pitágoras, Tales de Mileto nació en el 600 a.C., un gran filósofo griego que enseñó que todo el universo fue producido por el agua, todo el universo fue por el agua, en lo cual coincide con la doctrina védica de que todo el universo surgió de las aguas, como dicen los hindúes, la doctrina védica. Tales coincide con la doctrina védica de que todo el universo surgió de las aguas. Fue un gran filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Fundó una escuela donde iban Anaximandro y Anaxímenes. Se le considera uno de los 7 sabios de Grecia, y a menudo Tales es reconocido por romper con el uso de la mitología para explicar el mundo y el universo, cambiándolo en su lugar por explicaciones naturales mediante teorías e hipótesis naturalistas que utilizaban la razón, el logos. Él no explicaba con mitos, sino la razón y el logos explicaba el origen de toda la Tierra, el universo y el hombre. Pero que es considerado Tales el iniciador de la especulación científica y filosófica griega y occidental, Tales de Mileto. Qué mejor ilustración que la teoría de los ciclos que el siguiente hecho. Casi 700 años antes de Cristo, en las escuelas de Tales de Mileto y de Pitágoras se enseñaba la doctrina del verdadero movimiento de la Tierra, su forma globular y todo el sistema heliocéntrico. Pitágoras
Dice Elena, es el más célebre de los filósofos místicos, el más célebre. Nació en la isla de Samos en el 586 a.C. Lo que parece, viajó por todo el mundo y entresacó su filosofía a los diversos sistemas que tuvo conocimiento. Así estudió la ciencia esotérica con los brahmanes de la India, y la astronomía y la astrología en la Caldea y el Egipto. Aún hoy en día se le conoce como en la India con el nombre de Yavanacharya, el maestro jonio. Acharya es maestro. Sankaracharya, maestro Sankara. Lo recordaban hoy día, todavía lo recuerdan en la India con el nombre de Yavanacharya, el maestro jonio. Después de su regreso se instaló en Crotona, en la Magna Grecia, Italia, donde estableció una escuela a la cual muy pronto fluyeron todas las mejores inteligencias de los centros civilizados iban a esa escuela de Crotona. Decía en su frontispicio, si no sabes de matemáticas, música, geometría, no vengas aquí. Hacían votos de silencio 3 años de puro silencio y comían solo, eran vegetarianos puros. Donde estableció una escuela a la cual muy pronto fluyeron todas las mejores inteligencias de los centros civilizados. Fue el primero que enseñó el sistema heliocéntrico. El Sol está en el centro de nuestro sistema solar, con la Tierra gira el centro del universo, nada que ver. Y Pitágoras era el sabio más versado en geometría de su siglo. Creó también la palabra filósofo, no fue Sócrates, no fue Pitágoras, filósofo, compuesta de dos términos que significan amante de la sabiduría, amor a la sabiduría, el amante de la sabiduría de los filósofos, como el más grande matemático, geómetra, astrónomo de la antigüedad histórica, así como el más eminente de los metafísicos y sabios. Pitágoras adquirió fama imperecedera, como Aquiles. Enseñó además la doctrina de la reencarnación, tal como se profesa en la India, y muchas otras cosas de la sabiduría secreta, el gran Pitágoras. Qué mejor ilustración que la teoría de los ciclos que el siguiente hecho. Casi 700 años antes de Cristo, en las escuelas de Tales y Pitágoras, se enseñaba la doctrina del verdadero movimiento de la Tierra, su forma globular, el globo y todo el sistema heliocéntrico, el movimiento, rotación de la Tierra y el de traslación. Esto ocurría 700 años antes de Cristo. En la escuela de Tales de Mileto y Pitágoras se enseñaba la doctrina del verdadero movimiento de la Tierra, su forma globular y todo el sistema heliocéntrico. Y en el año 317 después de Cristo, casi 1000 años después de Pitágoras y Tales, en el año 317 después de Cristo, encontramos a Lactancio, el maestro de Crispo César, hijo de Constantino el Grande, enseñando a su pupilo que la Tierra era un plano rodeado por el cielo, un plano, el plano de la Tierra, compuesto de fuego y agua, y advirtiéndole Lactancio contra la doctrina herética, la fórmula globular de la Tierra. Esto ocurrió en el Así van los ciclos de gran sabiduría, después de ignorancia, sabiduría, ignorancia, villa. En el año 317 después de Cristo encontramos a Lactancio. Este nació en el 245 después de Cristo. Lucio Cecilio, escritor latino, apologista de la apologética, cristiano nacido en el norte de África. Discípulo del maestro africano de retórica Arnovio. Enseñó retórica en varias ciudades orientales del Imperio Romano. Fue instituido profesor de retórica por el gran Diocleciano. Habiéndose convertido al cristianismo, el primer edicto de Diocleciano contra los cristianos en el 303 provocó su despido. Ocupaba un nuevo Diocleciano que expulsa a todos los cristianos, que prohibía esa religión de bestias, de musulmanes, de judíos. El primer edicto de Diocleciano contra los cristianos en el año 303 provocó que lo despidieran de su cátedra, a Lactancio. Según Jerónimo, vivió en la pobreza, subsistiendo como escritor, hasta que Constantino I lo reivindicó, convirtiéndolo en el tutor de latín de su hijo Crispo, que iba a ser César, Crispo César. Lactancio y Cosmas son los únicos autores cristianos de la antigüedad y el medioevo que defendieron la idea de una tierra plana. Lo único que defendieron esa idea errónea de una tierra plana. Lactancio, de manera incidental, dedujo que era incorrecto suponer que el universo, esto es la tierra y los cielos, fuesen esféricos. Decía que eso era ilógico. Y en el año 317 encontramos a Lactancio, el preceptor de Crispo César. Preceptor es un profesor, un instructor encargado de la formación intelectual y personal de un alumno, actuando como el guía, en este caso, y mentor en un proceso de aprendizaje y desarrollo. Y encontramos a Lactancio, el preceptor de Crispo César, hijo de Constantino el Grande. Este Crispo César nació en el 305, Cayo Julio, se llamaba príncipe romano, hijo de primogénito de Constantino I el Grande y de su primera esposa, Minervina.
Educado por Lactancio. Fue nombrado César el primero de marzo del 317. Fue César el primero de marzo del año 317. Destacó por su genio militar, venciendo a Licinio en la batalla naval de Crisópolis, así como las tribus bárbaras de los alemanes y los francos los venció también. Se casó con una joven llamada Helena. ¿Qué pasó con este? Crispo César llamó a su futuro, lo mató a su propio padre, lo mandó a matar. En el año 317 encontramos a Lactancio, el preceptor de Crispo César, hijo de Constantino el Grande, ese gran asesino, Constantino, nació en el 272. Flavio Valerio, emperador romano del 306 hasta su muerte. Fue el primer emperador en dar libertad al culto de las bestias cristianas. Ahí se equivocó, fue el primer emperador que antes lo perseguían. Nerón, Calígula tenía razón. Las bestias que meterlos en el Coliseo, son esas alimañas judías y masones. Fue el primer emperador en dar libertad de culto al cristianismo, haciendo cumplir el edicto de tolerancia de Sérdica del 311 del emperador Galerio, que puso fin a la persecución de los cristianos en el Imperio Romano, para conquistar las Alemania del Imperio. Promovió la convocatoria del primer concilio de Nicea en el año 325. Elena nos va a contar más adelante qué pasó en ese concilio. Ahí fue donde organizaron la Biblia, el Nuevo Testamento. Había muchos evangelios de Jesús, habían como 60 evangelios de Jesús. Y las bestias estas, solo pusieron 3 sinópticos, Mateo, Marco, Lucas, y solo uno que es diferente, Juan, que habla del logo, del verbo. Y los demás evangelios de Jesús lo quitaron por la suerte del santuario. Lo colocaron en un altar cada evangelio, cerraron la puerta con llave y dijeron que en la mañana siguiente solo los libros que estaban en el altar iban a entrar en el canon. Solo fue Mateo, Marco, Lucas y Juan. Aquí dice Elena, con risa sarcástica, hay que ver quién guardó la llave en la noche, ¿no? Y quién tiró los libros. El concilio de Nicea promovió la convocatoria del primer concilio de Nicea en el 325, que unificó la doctrina cristiana en el credo de Nicea. Fundó una capital imperial sobre la antigua ciudad griega de Bizancio, a la cual llamó Constantinopla, la ciudad de Constantino. Es la actual Turquía, Estambul. Una profecía de Mahoma dijo, cuando Mahoma no era nadie allá en Arabia, algún día iban a conquistar el reino del mundo más fuerte, que era en el caso, era Constantinopla. Y ocurrió en el año 1476 la conquista de los turcos. Llegaron miles de árabes, de musulmanes, allá a Turquía a vencer a esos cristianos. Dicen que un caballero, un cristiano, se puso a llorar cuando salió de la ciudad Constantino. Cuando salió a llorar, cuando vio que le habían tomado ya los musulmanes. Sí, está bueno que llores así, que llores como una mujer, lo que no pudiste defender como un hombre. Bueno, la llamó a esa ciudad Constantinopla, actual Estambul, Turquía, por unos falsos rumores de su segunda esposa Fausta, que le decía que su hijo, Crispo, le estaba seduciendo a ella, le quería seducir a ella, imagínense. Por esos rumores, por lo cual Constantino ordenó dar muerte a su hijo inocente, lo mandó a ahogar en el baño. Después se supo la verdad, y Constantino no podía olvidar el mal que había hecho a su propio hijo, y los sacerdotes paganos no le daban ninguna respuesta de cómo expiar esos pecados. Hasta que un sacerdote cristiano le dijo que con un bautizo se podían borrar los pecados. Y Constantino quedó seducido por tal trampa. Vino el gran engaño, esas bestias cristianas, que con el bautizo se borran todos los pecados. Eso es falso. Solamente que alguien se robó $1.000.000, se borra, no orando, ni bautizándose 1000 veces, ahí una iglesia cristiana, y no, cuando devuelvas esos $1.000.000, ahí se te borra el pecado ya. Así que los sacerdotes paganos no le dan respuesta a cómo tiene estos pecados a Constantino, hasta que un sacerdote cristiano le engañó y le dijo que con un bautizo se podían borrar todos los pecados. Y Constantino quedó seducido por tal trampa y así comenzó a darle poder a esa bestia cristiana. Encontramos en el 317 después de Cristo a Lactancio, el preceptor de Crispo César, hijo de Constantino el Grande, enseñando a su pupilo que la tierra era un plano rodeado por el cielo. Ahí es la traducción, la tierra era una llanura rodeada por el cielo, una llanura, un plano. Y enseñando a su pupilo que la tierra era un plano rodeado por el cielo compuesto de fuego y agua, el sol y la lluvia, y advirtiéndole él, Lactancio, advirtiendo a su pupilo contra la doctrina herética de la fórmula globular de la Tierra, el globo, que no era globo, era plano. Y advirtiendo una doctrina herética es el que tiene o profesa doctrinas contrarias a la religión. Muy cierto, ¿no? Profesa doctrinas contrarias a la religión. El que decide por sí mismo, el que no es oveja, el que no es tonto, ¿no? Que tiene pensamiento propio, tiene excesos, pues el que decide por sí mismo.
Hereje, persona que niega o pone en duda los dogmas de una religión. Hay que pagar dinero para ir al cielo, como dice la peste católica, ¿no? Hay que matar animales para expiar pecados en los judíos. Persona que niega, un hereje o pone en duda los dogmas de una religión o una creencia establecida. Especialmente en la religión cristiana, son herejes también. Y encontramos entonces en el 317 a Lactancio, el preceptor de Crispo César, hijo de Constantino el Grande, enseñando a su pupilo que la tierra era un plano rodeado por el cielo compuesto por fuego y agua, y advirtiéndole contra la doctrina herética de la fórmula globular de la tierra. Declaró como herética también la existencia de las antípodas, como una falacia inventada por el diablo de Lactancio. Quedó como herética también la existencia de las antípodas, aunque está. Las antípodas de la India eran América, que estamos un alquiler a la India, en América. Yo creo una falacia eso, inventada por el diablo. O como que la gente anda en patas arriba allá en el hemisferio sur, la lluvia cae ahí en el hemisferio sur, muy extraño, que es totalmente lo que decía Lactancio, totalmente anticientífico, advirtiendo en este caso. Siempre que en el orgullo de algún nuevo descubrimiento echamos un vistazo al pasado, encontramos para nuestra consternación ciertos vestigios que indican la posibilidad, si no la certeza, de que el supuesto descubrimiento no era totalmente desconocido por los antiguos en este caso. Siempre que en el orgullo o el engreimiento de algún nuevo descubrimiento echamos un vistazo al pasado, los mayas, aztecas, incas, en Atlante, encontramos para nuestra consternación ciertos vestigios que indican la posibilidad, si no la certeza, de que el supuesto descubrimiento no era totalmente desconocido para los antiguos. Se afirma generalmente que ni los primeros habitantes de la época mosaica, ni siquiera las naciones más civilizadas del periodo ptolemaico conocían la electricidad. Si nos mantenemos firmes en esta opinión, no es por falta de pruebas que lo contradigan, la electricidad. Se afirma generalmente que ni los primeros habitantes de la época mosaica, ni los hebreos, la época de las bestias judías, ni siquiera las naciones más civilizadas del periodo ptolemaico. Este periodo ptolemaico se refiere al tiempo en que la dinastía Ptolomeo, de origen macedonio, gobernó Egipto desde el año 323 a.C. hasta el 30 después de Cristo. Casi 300 años dominó los Ptolomeos en Egipto. Ptolomeo Soter I fue un general de Alejandro Magno, y cuando murió Alejandro, los generales a quién va a ser su sucesor, así que se dividieron. Ptolomeo arrojó Egipto, el otro arrojó a Siria. Fundada por Ptolomeo Soter I, un general de Alejandro Magno. Esta dinastía estableció a Alejandrina como su capital, Ptolomeo. Fundó la gran biblioteca de Alejandría y el faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, e impulsó una fusión cultural entre las tradiciones griegas y las egipcias, que culminó con el reinado de Cleopatra VII, Cleopatra, la que enamoró a César y al otro, Augusto, a Marco Antonio, poniendo fin al periodo con la posterior conquista romana. Ahí terminó el periodo ptolemaico. Se afirma generalmente que ni los primeros habitantes de la época mosaica, los hebreos, las bestias judías, ni siquiera las naciones más civilizadas del periodo ptolemaico conocían la electricidad, que no la conocían. Se afirma generalmente que no la conocían la electricidad. La electricidad es una forma de energía que surge del movimiento, una forma de energía que surge del movimiento o la interacción de las cargas eléctricas, positivas y negativas. Principalmente los electrones que forman los átomos, los que están como satélites, están orbitando alrededor del Sol, como el planeta alrededor del Sol. Realmente los electrones que forman los átomos, electrones, electricidad. Este movimiento de electrones a través de un material conductor se conoce como la corriente eléctrica y se puede manifestar en forma de luz, calor o movimiento, fenómeno producido por las partículas cargadas, positiva o negativamente. El reposo, un movimiento, la electricidad, qué gran poder. Se afirma generalmente que ni los primeros habitantes de la época mosaica, ni siquiera las naciones más civilizadas del periodo ptolemaico conocían la electricidad. Si nos mantenemos firmes en esta opinión, no es por falta de pruebas que la contradigan. Podemos desdeñar, despreciar la búsqueda de un significado más profundo en algunas frases características de Servio y otros escritores, pero no podemos borrarlas por completo, ya que en algún día futuro ese significado se nos revelará en toda su significativa verdad. Se nos revelará. Podemos despreciar, menospreciar la búsqueda de un significado más profundo sobre electricidad en algunas frases características de Servio y otros escritores. Servio nació en el siglo IV. Mauro, un gran gramático latino, con la reputación en su época de ser el hombre más instruido
de su generación en Italia. El hombre más instruido fue de su generación en Italia. Servio fue autor de un libro de comentarios sobre Virgilio, publicado en 1471, la Eneida, y fue el primer manuscrito impreso de Florencia. El primero que se imprimió en la imprenta Gutenberg en Florencia fue este manuscrito sobre Virgilio. En particular, Servio merece reconocimiento por plantar cara a los métodos alegóricos dominantes de exposición del texto. Para el anticuario y el historiador, el valor perdurable de su obra yace en su preservación de hechos, de la historia, la religión y las antigüedades y el lenguaje romano, que no ser por él, por Servio, se hubieran perdido. Gracias a Servio, gran Mauro, gramático latino, con esa gran reputación que tenía en su época de ser el hombre más instruido de su generación en Italia. Fue autor de un libro de comentarios sobre Virgilio, de la Eneida, publicado hasta en 1471 y fue el primer manuscrito impreso de Florencia. En particular, Servio merece reconocimiento por plantó cara a los métodos alegóricos dominantes de exposición del texto. No decía alegoría, decía la verdad tal como la sabía. Para el anticuario y el historiador, el valor perdurable de su obra de Servio yace en su preservación de hechos de la historia, así preserva los hechos de la historia, la religión y las antigüedades y el lenguaje romano, que no se puede por Servio, se hubieran perdido, gracias a Servio. También hablaba sobre electricidad antiguamente, en el 300 después de Cristo. Podemos menospreciar la búsqueda de un significado más profundo en algunas frases características de Servio y otros autores, pero no podemos borrarlas por completo las frases, ya que algún día futuro la venda se nos quitará los ojos. Ese significado se nos revelará en toda su significativa verdad. Ese significado se nos revelará, revelar, levantar nuevamente el velo. Levantar nuevamente el velo de la gran diosa Isis. Decía en el frontispicio de su templo de Saítico, la diosa Isis dice en su templo, soy todo lo que es, fue y será. Y ningún mortal ha levantado jamás mi velo. Son los registros acásicos. Belén entró esos registros para hacer esta obra monumental con ayuda de los maestros. Ya que podemos menospreciar la búsqueda de un significado más profundo en algunas frases características de Servio y otros escritores, pero no podemos borrarlas por completo, ya que algún día futuro este significado se nos revelará en toda su significativa verdad. Dice él, los primeros habitantes de la tierra nunca llevaron fuego a sus altares, sino que con sus oraciones hicieron descender el fuego celestial. Qué interesante. Está en Servio, en Virgilio, en la Egogla, sexta y quinta, verso 42. Los primeros habitantes de la tierra nunca llevaron fuego a sus altares, no llevaron el fuego, sino que con sus oraciones hicieron descender el fuego celestial. Descendía el fuego celestial, como hacen unas ceremonias en la India, que hasta hoy el fuego desciende y después a los que están cerca del altar y después encienden a los que están cerca y así está pasando el fuego. Los primeros habitantes de la tierra nunca llevaron el fuego a sus altares, sino que con sus oraciones, las oraciones no es pedir así, deben ser orden las oraciones de ellas, no pedir ni suplicar, ordenar. Es una orden, cúmplase, esa es la verdadera oración, no pedir ahí tonterías. Los primeros habitantes de la tierra nunca llevaron fuego a sus altares, sino que con sus oraciones hicieron descender el fuego celestial. Pero dice Servio en su obra Virgilio en la obra. Virgilio, esta obra es un comentario sobre las obras de Virgilio, que creó la Eneida, la fundación de ese héroe troyano que fundó Roma. Es un comentario sobre las obras de Virgilio, principalmente las bucólicas, las egoglas, las geórgicas y la Eneida, ofreciendo unas explicaciones sobre el significado, sobre la historia, el contexto y la mitología, detrás de los poemas épicos y didácticos de Virgilio. Lo que explicaba él, en este caso, Servio analiza cómo estos poemas son fundamentales para la cultura romana, especialmente la Eneida, que narra el origen y el destino de Roma. Eso es esa obra de Virgilio. Un comentario sobre la obra de Virgilio hecho por Servio, en este caso por Servio. Analiza finalmente las obras de Virgilio, las bucólicas, las egoglas y las geórgicas, y la Eneida, ofreciendo explicaciones sobre el significado de la historia, el contexto y la mitología, detrás de los poemas épicos y didácticos de Virgilio. Esa historia, contexto y mitología de los poemas épicos y didácticos de Virgilio. Servio analiza cómo estos poemas son fundamentales para la cultura romana, especialmente la Eneida, la Eneas, Daido, que narra el origen y el destino de Roma. Virgilio en sus egoglas. Las egoglas se enfocan en la vida pastoril
diálogo entre pastores que hablan de la vida rural, idealizada, sobre el amor o sobre la naturaleza, los personajes y las referencias mitológicas de los diálogos líricos de Virgilio, de Gogla. Dice Servio, los primeros habitantes de la tierra nunca llevaron fuego a sus altares, sino que con sus oraciones hicieron descender el fuego celestial. Prometeo descubrió y reveló al hombre el arte de hacer caer rayos, y mediante el método que les enseñó, ellos atrajeron el fuego de las regiones superiores. El gran Prometeo Prometeo descubrió y reveló al hombre el gran, la gran víctima que tanto amaba la humanidad. Prometeo descubrió y reveló al hombre el arte de hacer caer rayos, y mediante el método que les enseñó, ellos atrajeron el fuego de las regiones superiores. El fuego de las regiones superiores, en este caso, el Prometeo. Prometeo es el logo griego, el que aportando a la tierra el fuego divino, que la inteligencia y la conciencia, le dio inteligencia y conciencia, dotó a los hombres de razón y de entendimiento. Prometeo es el tipo helénico de nuestros kumaras, o egos, que encarnándose en hombres hicieron de ellos dioses latentes en lugar de animales. El gran Prometeo, que es como Lucifer, la gran víctima de la humanidad, Lucifer, el portador de luz, el que ilumina, Lucifer. Prometeo, el logo griego, el que aportando la tierra el fuego divino, le dio a la tierra el fuego divino, nos dio que la inteligencia y la conciencia, antes de él, de Prometeo, los hombres eran animales, pues ahí como están Adán y Eva desnudos, ahí sin conciencia. Así que él le dio, por como Lucifer la serpiente, le dio al hombre el fuego divino, la inteligencia y la conciencia, la mente nos dieron, dotó a los hombres de razón y entendimiento, le dio razón e inteligencia. Prometeo es el tipo helénico de nuestros kumaras, o egos, en este caso los egos kumaras, que encarnándose en hombres hicieron de ellos dioses. Se encarnaron estos dioses, jerarquías de Venus, se encarnaron en los hombres, hicieron de ellos dioses latentes en lugar de animales. Unos entraron completamente en humanos, esos hicieron dioses, otros regularmente, esos fueron monos pensantes y otros no entraron. Esos son los que no lo piensan los amanazas. Prometeo es el tipo helénico de nuestros kumaras o egos, que encarnándose en hombres hicieron de ellos dioses latentes en lugar de animales. Prometeo descubrió y reveló al hombre el arte de hacer caer rayos, y mediante el método que les enseñó, ellos atrajeron el fuego de las regiones superiores. Las regiones superiores. Sí, tras reflexionar sobre estas palabras, aún estamos dispuestos a atribuirlas a la fraseología de las fábulas mitológicas. Podemos recurrir a los días de Numa, el rey filósofo, tan famoso por su erudición esotérica, y encontramos más avergonzados al tratar su caso. Numa, nos introduce con Numa ahora. Si te reflexionas sobre estas palabras de Servio, ¿no? El fuego que hacían descender con oraciones, Prometeo le enseñó y reveló al hombre el arte de hacer caer rayos, y mediante el método que les enseñó, ellos atrajeron el fuego de las regiones superiores. Si te reflexionas sobre estas palabras, aún estamos dispuestos a atribuirlas a la fraseología de las fábulas mitológicas. Podemos recurrir a los días de Numa, el rey filósofo tan famoso por su erudición esotérica, y encontrarnos más avergonzados al tratar con el caso de Numa. Numa nació en el 753 a.C., Pompilio II, rey de Roma, sucesor de Rómulo. Fue elegido rey por el Senado por su sentido de justicia que tenía y por su competencia religiosa. Era un hombre piadoso y sabio, dio leyes y potenció los derechos y acuerdos de paz entre Roma y el resto de las ciudades. Fue además el creador de las principales instituciones religiosas. Se dice que mandó edificar el templo de Jano, una colina, y reformó también el calendario dividiéndolo en 12 meses lunares. Fue agente de los dioses. Numa fue tradicionalmente reverenciado por los romanos por su sabiduría y su piedad. Además del respaldo de Júpiter, se cree que tuvo relación directa y personal con un número de deidades. La más célebre es la ninfa Egeria, quien, acorde a la leyenda, le enseñó a ser un legislador sabio. Numa aseguró que había mantenido reuniones de noche con la Egeria, la ninfa, sobre la manera correcta de restablecer los ritos sagrados para la ciudad. Numa, qué bello estudio Elena nos regala en esta obra maravillosa de Isis, pero que solo ella nos regala esta sabiduría, este poder. Pero que pasa que el sistema tanto lo oculta porque ella dice la verdad acerca de todo. Vamos a las invocaciones finales, un estudio maravilloso, y las sociedades ópticas que tanto le costó hacer a ella, ha caído en la mano de esa bestia de Tim Boy, de Isaac Audi, Enrique Rey, se Resende, Pablo Sender, esas alimañas que no tienen dinero, en general a la gente.
esas alimañas. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Bhavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los siete Chohanes y los diablos, maestros de la gran fraternidad negra. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, odio, oscuridad y guerra circunden, encadenen a la maldita humanidad entera. E inspira a todos los dirigentes de todas las naciones para que sufran los disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que los poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad, inspira a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio, envuelvan a todos los seres, a todas las criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres que muere una destrucción de naciones, que el espíritu de su unión y el odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero, que los grandes diablos maldigan y quien nos entrega la humanidad 2025 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rendamos los servicios internos, a niveles internos, servicios para los cuales estamos más capacitados, que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, y de ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte en infiernos perdurables. Del cielo cayó un lucero, su nombre, o luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, o Bohat, indómito dietérico, o eterno entre los eones, o rayo prometeico mamantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda, y que el gran Satán prevalezca, y que aquel que se sienta uno contigo, que por tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá, es el fin de una era, queremos justicia diabólica, pero no ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. La verdad que nuestra diosa todo lo perderá. ¡Ah, desatar!